Día viernes 31 de marzo, se nos acaba este mes. Enviarles un abrazo grande. Dianita, el equipo está listo hoy día. Así es, muy buenos días a nuestros televidentes que nos acompañan en esta nueva jornada informativa. Viernes, llegó el viernes 3 de marzo. Llegó el famoso 31 de marzo. 31. ¿Cómo se acaba, no? Ya se acaba, ya entramos directamente a abril. Aguas Mil. Aguas Mil y Semana Santa, una época importante para el mundo cristiano. Sí, claro, la fanescas, descanso, en fin, una serie de proposiciones que debemos hacernos, evidentemente, a vivir intensamente este día viernes. Hay mucho para contarles, se ha movido la tienda fuerte. El tema político, el tema de seguridad, pues son los temas relevantes en esta jornada y precisamente sobre ello pues arrancamos, porque el presidente Guillermo Lasso rechazó públicamente el proceso de juicio político que avanza en el legislativo. Hay que recordar que la Corte Constitucional dio luz verde a este proceso, dijo respetar la posición de este organismo, aunque no la comparte. Veamos. El proceso de juicio político que enfrenta el primer mandatario fue motivo de una cadena nacional en donde expresó su desacuerdo. Me indigna ecuatoriano. Sé que están preocupados por la seguridad, los riesgos derivados de la estación invernal, el deslave de Alausí, la salud de ustedes y su familia. Frente a eso dijo que el juicio político en su contra, en la parte legal, no tiene ni pies ni cabeza. Pero habría todavía algo peor. Lo calificó como asesinato de su reputación. El asesinato de la reputación es un proceso deliberado para destruir la credibilidad y reputación de una persona. ¿Cómo se destruye la reputación? Con la creación de historias falsas, fake news, fábulas, con memes. ¿No les suena parecido a los argumentos del juicio político? Pese a todo, se ratificó en que respeta, aunque no comparte la decisión que tomó la Corte Constitucional. De tal manera que sostuvo, se defenderá ante ese proceso. Informó Javier Rosero. La cadena del presidente de la República, que lo hizo en la noche, que hoy día también pues ha sido la solicitud pedida en su reprise, las palabras y la réplica que nos ha indicado a través de su texto. Vamos a continuar. Por el momento, en segundo plano estaría la posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso pues hacer uso de la muerte cruzada. Henry Cucalón, el ministro de Gobierno, anunció que se prepara para enfrentar el juicio político en la Asamblea Nacional. Veamos. De forma reservada y por separado, el presidente Guillermo Lasso se reunió con su gabinete y asambleístas de Creo. La intención sería definir la estrategia para enfrentar el juicio político. Un presidente de la República que respeta la decisión de la Corte Constitucional, porque estamos en un Estado de Derecho, más allá que no la comparte, y la decisión firme de defenderse, de acudir a la Asamblea Nacional para desvirtuar este proceso de juicio político que no tiene fundamento alguno. Esta acusación de peculado que terminó siendo procesada por la Corte Constitucional, que ni siquiera se refiere a su periodo de gobierno. Henry Cucalón, ministro de Gobierno, es consciente que en la Asamblea Nacional las cosas no serán fáciles, pero para eso se prepararán. Bueno, la oposición la ha tenido desde el primer día. Este es un intento más, sin perjuicio del ropaje de un proceso constitucional, un intento más para apartarlo del poder que le fue conferido por el pueblo ecuatoriano por 4 años.
Así que lo haremos con todas las herramientas que prevé la Constitución en una defensa jurídica y política. Por el momento, al parecer, la muerte cruzada prefieren dejarla sobre el escritorio. Esa figura que está en la Constitución, que es perfectamente legal, esa facultad la puede ejercer el presidente de la República en cualquier momento. Hoy les estoy diciendo que nos vamos a defender ante la Asamblea Nacional en este malhadado y sin sustento proceso político. Pero la negociación está en plano, ministro, la negociación. La argumentación pública y notoria que le hemos venido haciendo permanentemente y en la misma Asamblea Nacional, permanentemente, al mismo tiempo que se tiene que gobernar, que se tiene que colegislar y hay que tener relaciones con las funciones del Estado. Sin dejar de preocuparse por hechos violentos que pretenderían abonar la crisis política. Nosotros desde el punto de vista de inteligencia hemos analizado aquello, es muy digamos, llamativo, sí llama la atención de que estos eventos que generan impactos como los que ocurren en Guayaquil y sobre todo también con fake news, porque nos empezaron a activar otros sectores que se den en estos momentos. Preámbulo de un posible juicio político, informó Héctor Romero. Y una vez que la Corte Constitucional se pronunció con la admisión del juicio político al presidente Guillermo Lasso, los plazos en la Asamblea Nacional empezaron a correr. Aproximadamente son los 45 días que deberán pasar para conocer la suerte que correrá el jefe de Estado. Con luz verde desde la Corte Constitucional y una vez que su resolución llegó al Legislativo, este poder del Estado aplasta el acelerador para continuar con el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Es así que para este viernes a las 9:30 de la mañana de forma virtual se convocó al Consejo de Administración Legislativa CAL. Es una formalidad sustancial prácticamente que el CAL tiene que conocer el dictamen de la Corte y pasarlo a la Comisión de Fiscalización. Tendremos 10 días para la presentación de pruebas de cargo y de descargo, 10 días adicionales para la evacuación de pruebas y luego 10 días para la elaboración de un informe. Asambleísta, pero si ustedes no emiten un informe, tampoco sería necesario ese informe para que el Pleno decida. Nosotros estamos obligados por ley a emitir un informe motivado. Para el efecto se requieren 5 votos de mayoría de los 9 de la Comisión de Fiscalización, donde podría saltar un nuevo vacío legal. De no existir mayoría, el mismo artículo de la ley orgánica no establece nada sobre informes de posiciones, como establece el juicio político en contra de los ministros. De presentarse ese vacío, nos tocará solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que resuelva ese vacío. Proceso contra el primer mandatario que indirectamente salvaría a otros, ya que en camino están los juicios políticos contra Patricio Carrillo, exministro del Interior, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, y Paola Flores, de Derechos Humanos, los cuales pasarían a segundo plano. ¿Hay vacíos legales? Sí hay, pero aquí tenemos que diferenciar que hay 2 procedimientos. Uno es el juicio político para ministros, secretarios de Estado, y otro es el trámite para presidente de la República. Y nosotros en ese sentido, ¿qué tendremos que hacer? No es que estoy adelantando criterio, tenemos que cumplir lo que dice la ley, es decir, abocar conocimiento inmediatamente del juicio político al presidente de la República. Paralelamente se estarían moviendo las fichas para obtener los 92 votos que se requieren para censurar y destituir al jefe de Estado. Tocará ver qué presentan. ¿Ustedes vieron cómo presentaron la demanda? ¿O qué se negocia? No, vieron cómo se presentó la demanda. Nosotros estamos aquí para impedir que esos negocios se progresen. ¿La siguiente salida será que el gobierno empiece a buscar cabildeos o negociaciones para salvar al presidente? Mire, he dicho y hemos sido enfáticos, el gobierno no negocia ni cabildea votos. Alrededor de 45 días decisivos, informó Héctor Romero. El analista político César Febres Cordero cree que los bloques de la Asamblea podrían analizar por los escenarios para sumarse a o no a una eventual destitución del presidente Lasso o exponerse a la muerte cruzada. De su lado, el constitucionalista Ismael Quintana pues considera que no existe causal que faculte al mandatario a disolver la Asamblea. Escuchemos. Será el momento oportuno. Tras la venia de la Corte Constitucional, el juicio político al presidente Guillermo Lasso entra a una fase de cálculo y prudencia, afirma César Febres Cordero. Cada bloque medirá pesos y contrapesos.
antes de embarcarse en una mayoría calificada. Hay un claro espacio de maniobra para el gobierno hacia la ID, hacia parte de Pachacútec, hacia el PSC, y por ese lado pues vale para ellos tratar de ver cómo se mueven las cosas, cómo actúa la Comisión de Fiscalización, cómo se mueve todo en el Pleno antes de invocar la muerte cruzada. Con 104 votos, la Asamblea aprobó el informe de la Comisión Ocasional a cargo del caso Encuentro sobre una supuesta venta de cargos en empresas públicas. El juicio político fue impulsado por UNES y Socialcristianos, que sumaron 59 votos con algunos de Pachacútec e Izquierda Democrática. Pero sea muerte cruzada o sea esperada el 2025, UNES está firme, en una buena posición con resultados electorales positivos. Mientras tanto, el PSC acaba de perder sus bastiones principales. Pero antes, en 45 días, debe sustanciarse el proceso en la Comisión de Fiscalización. Y ahí, otro episodio, pues. ¿Podría el informe recomendar el archivo y el Pleno resolver que se va al juicio? ¿O podría el Pleno recomendar el juicio? ¿Podría la Comisión recomendar el juicio y el Pleno desestimar ese informe? Contrario a una acción que se presumía consumada, el presidente no se ha decantado de manera oficial sobre la ejecución de la muerte cruzada. Estimo que no existe causal constitucional para que el presidente de la República acuda al uso de esta figura, porque con ese argumento supondría entonces que la Asamblea jamás podría fiscalizar al presidente de la República. El agua ha empezado a fluir debajo del puente, en la trastienda política. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Y la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo número 693 emitido el pasado 20 de noviembre en donde el presidente Guillermo Lasso declaraba estado de excepción por calamidad en 14 provincias del país debido a daños causados por el sismo y las lluvias. El Ejecutivo justificó la declaratoria argumentando que sus competencias se encontraban desbordadas, razón que fue rechazada por la Corte. El organismo recordó al Ejecutivo que cuenta con la vía de la declaratoria de emergencia en situaciones graves. Tiempo de contarles que 53 denuncias por delitos relacionados con el mal manejo de las finanzas públicas han sido presentadas en la CERCOP desde enero del 2022 hasta la presente fecha. En este marco, 21 organismos de control, junto con el CNE, capacitaron a las autoridades electas de las provincias de Pichincha para que los recursos que administren no sean mal utilizados. Las declaraciones del alcalde electo del Cantón Pindal, Julio Guerrero, darían muestra de que las autoridades electas no tendrían conocimiento de los marcos normativos en el manejo de las finanzas públicas. La ley le permite, ¿no es cierto?, que en este caso el alcalde lleve para él el 25, el 30, el 15%, lo que ellos decidan, para su bolsillo. Ante este panorama, y para evitar que en el marco de sus competencias las nuevas autoridades mal utilicen los recursos del país, el CNE junto a 21 organismos de control realizaron la primera jornada de capacitación en el manejo del dinero del Estado. En este sentido, el Consejo Nacional de Competencias dará a conocer las competencias y atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados de cada uno de los niveles de gobierno, según lo dispuesto en la Constitución y en el COTAD. Uno de los entes rectores en velar el buen manejo de las finanzas públicas en el país es el Servicio de Contratación Pública CERCOP. Su titular señaló que solo en 2022 la contratación pública significó 7.698.1 millones de dólares. La recomendación es que sigan al pie de la letra la normativa, porque de lo contrario, lastimosamente, se caen los procesos. Pero sí es que muchas veces tienen que hacer reprocesamientos porque hacen a veces las cosas mal. Añadió que el año pasado se presentaron 36 denuncias en Fiscalía por el mal manejo de los recursos públicos y que en lo que va del año ya son 17 las denuncias puestas en Fiscalía. Varios delitos: cohecho, concusión, peculado, falsificación de documento y utilización de documento falso. Las autoridades electas enfatizaron la importancia de conocer las leyes y el buen uso del dinero público y así no caer en errores que no beneficien a sus mandantes. Las leyes, las normativas están vigentes todos los días. Necesitamos de estar actualizados a fin de no tomar errores y dar una mejor administración al pueblo. Desde el CNE señalaron que estas capacitaciones se darán a todas las autoridades electas con poder de ejecución y administración del dinero público, hasta antes de su posesión el próximo 14 de mayo. Informó Mauricio Sánchez.
noticia que causó pues indignación y dolor en todo el Ecuador. El primer caso de explosivos adheridos al cuerpo de una persona se registró la mañana de este jueves en la ciudadela Sauces 9 en el norte de Guayaquil. Para salvar la vida del portador de la carga peligrosa, las autoridades de emergencia trabajaron alrededor de 3 horas. Una mañana de terror se vivió en el norte de Guayaquil, luego de que una empleada de una joyería ubicada junto al mercado de Sauces 9, al llegar a laborar, se percatara que su compañero de trabajo, el administrador del local, Antonio Javier NP, le insistiera que abra el negocio. Esto mientras mostraba un comportamiento sospechoso, percatándose además que tenía adherido al cuerpo una cinta de embalaje con artefactos explosivos. Así, la alerta de carácter terrorista llegó al EQ 911 a las 7:45 de la mañana. Inmediatamente llegaron las unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y de la ATM. Mientras tanto, los moradores del sector y los comerciantes del centro de abastos fueron desalojados del área que incluía parte de la avenida Antonio Parra Velasco, la cual fue restringida al paso peatonal y vehicular. Agentes del Grupo de Intervención y Rescate tomaron contacto con el hombre, que caminaba alterado de un lugar a otro, presentando sus ojos rojos y un golpe en el rostro. Lo revisaron para conocer qué tipo de carga peligrosa tenía adherida a su cuerpo y cómo hacer para desactivarla. Gracias a su experiencia, minutos después, se percataron que era un artefacto electrónico conectado a un celular con carga explosiva de alto poder. Contenía 14 cartuchos de Mulnor en un aproximado de 1.5 kilogramos de material explosivo. La afectación directa sería en un aproximado de 25 a 30 metros. El escuadrón antiexplosivos del GIR logró retirar el producto peligroso del cuerpo del hombre, que estaba a nivel del estómago y una pierna. A él lo pusieron a salvo y luego recibió atención médica y psicológica por el trauma sufrido. Está estable, está bien. Conversamos un momento y en este momento estamos recolectando la información pertinente para dar con los causantes. ¿Cuándo y cómo? Y otra cosa importante es que los familiares también están bien. Como parte de los protocolos policiales en estos casos, se realizó una detonación controlada. ¡Mueve el hoyo! 3, 2, 1. Este caso está en proceso investigativo. Hasta el momento lo que se conoce es que el ciudadano habría sido secuestrado ayer. Según versiones de la víctima, trataban de robar la mercadería que se encontraba en el interior de este local comercial. Cabe aclarar que se trata del primer caso de explosivos adheridos al cuerpo de una persona que se registra en el país. Eventos con explosivos de distintas cargas, tenemos más de 40 eventos. También. Sí. ¿Aquí en Guayaquil? En Guayaquil, en estos meses. Informó Maite Mora. Terrible lo que ha sucedido. Vamos llegando a límites realmente que en el Ecuador nunca se ha visto. Ciudadanos que presenciaron el procedimiento en torno al retiro de los explosivos a este hombre en los Sauces, allá en el norte de Guayaquil, se mostraron desesperados y cansados de la escalada de violencia que estamos viviendo. Menciona que en el sector los vacunadores hacen de las suyas al tiempo del cometimiento de robos. La situación en Guayaquil. Un pana amarrado con una bomba en el cuerpo, en cualquier momento puede estallar. Todo se paralizó en Sauces 9, norte de Guayaquil. Horas de pánico vivieron tanto moradores de la zona, trabajadores y transeúntes, pues el administrador de una joyería tenía pegado con cinta de embalaje artefactos explosivos. Era temprano en la mañana y rápidamente los policías tuvieron que evacuar a quienes estaban en el mercado de ese sector, residentes, a todo aquel que pueda correr riesgo. La inseguridad es del país entero, no solamente para el pobre ni para el rico. Por favor, cambien las leyes, sean drásticas. Estamos cansados el pueblo. Horas después, el hombre fue puesto a buen recaudo. ¡Va a existir una explosión!
Pero aquí ya no se pudo trabajar en paz, pues esta modalidad habría sido utilizada por delincuentes para ingresar a robar a la joyería. Ahorita van a cerrar los locales, muchos locales van a estar cerrados. O sea, ya el medio, imagínense, ya no entra. La gente está muy preocupada por todo lo que está sucediendo, pero ya se lo toma como natural y las autoridades no hacen nada para nada, porque droga hay por todos lados y a cada rato. Por aquí dicen que si no son los sicariatos, son las extorsiones y ahora un ataque de carácter terrorista. Y la gente alrededor también atemorizada porque es cuestión de vacuna. Es la cuestión de vacuna, no hay otra cosa. Los que vacunan andan adentro mismo observando, viendo a las personas quién vende, quién no vende, quién vende más, quién vende menos. Queda esperar el resultado de las investigaciones, mientras los propietarios de los locales no saben si abrir o si lo hacen, en qué momento serán víctimas de más hechos delictivos. La situación en Guayaquil. Informó Adriana Peralta. Amarrado con una bomba en el... Y una lamentable noticia, la Fiscalía confirmó que tras una investigación en conjunto con la Policía Nacional, durante la noche de ayer fue hallado el cuerpo de José Roberto Acevedo Mendoza en la vía Anono. La víctima fue reportado como desaparecido desde el 29 de marzo. Y 3 hombres fueron asesinados por sicarios en la habitación de un hostal en Manta, en la provincia de Manabí. Según la Fiscalía, las víctimas fueron ejecutadas con un fusil. Además, informó que el vehículo usado por los asesinos terminó incinerado. Increíble. Veamos. Los sicarios ingresaron hasta el hostal ubicado en la ciudadela Rocafuerte, en Manta. Verificaron que los 3 hombres estuvieran en la habitación y procedieron a ejecutarlos con un fusil. Bueno, hay varios indicios dentro de la habitación de este hotel en la cual ellos permanecen, 2 dentro del baño de la habitación donde estaban hospedados y el otro cerca de la cama. De acuerdo con la información recabada por Fiscalía, las víctimas habían llegado al hostal la noche del miércoles. Sobre sus nombres no se dio mayores detalles, porque en la escena del crimen no se encontró ningún documento de identificación. Bueno, uno se presume que es ecuatoriano y los otros 2 cadáveres hay que realizarle con criminalística las respectivas identificaciones. Mientras se realizaba el levantamiento de los 3 cadáveres, se informó sobre el incendio de un vehículo en otro punto de Manta. Cuando me llamaron que se estaba quemando un carro, estaba al lado de la casa. Bueno, según las investigaciones de la policía, presuntamente el vehículo también está involucrado en este hecho. Informó Eric Zambrano.